Cuando uno piensa en el cambio climático, se enfrenta a una situación en la que ya a veces se queda sin palabras. Hay políticas públicas rigurosas en países como los nuestros. Vemos a diario cuando las olas de calor ocasionan grandes tragedias, como las de Los Ángeles, por ejemplo, o el invierno ocasiona grandes inundaciones y parece que todo se nos vuelve paisaje. Es como si tuviéramos que esperar cada gobierno de turno para que presente cuál es su política de Estado frente al cambio climático y saber cómo reaccionar. Países como los nuestros en los que a veces planteamos si no le apostáramos al petróleo, por ejemplo, o a la minería responsable, o, por qué no decirlo, al mismo gas y otros asuntos, estaríamos en quiebra. Pues bien, es un panorama que nos pone a pensar como país y como región acerca de la responsabilidad que nos cabe con el cuidado del medio ambiente. Las alarmas están a la vuelta de la esquina, pero también las soluciones posibles y las apuestas desde la sostenibilidad. En este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles unas alternativas, unas estrategias para que efectivamente el cambio climático no termine siendo lo último a lo que tenga que enfrentarse nuestro planeta. Pero ¿cómo se da? ¿De qué manera cada vez viene afectando? La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. Vivimos en un mundo en constante transformación, pero en las últimas décadas esta transformación ha tomado un rumbo alarmante. El cambio climático, una crisis provocada por nuestras propias acciones, se manifiesta con mayor intensidad cada día. En los últimos 150 años, las actividades humanas han liberado cantidades masivas de gases de efecto invernadero. Las emisiones de dióxido de carbono han alcanzado niveles históricos y la temperatura promedio del planeta ha aumentado en 1.1 grados Celsius desde la época preindustrial. El resultado: fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes y devastadores. Los principales responsables de esta crisis son sectores como la generación de energía, la industria manufacturera y el transporte, que juntos contribuyen con más del 70% de las emisiones globales. Además, la deforestación masiva y la agricultura intensiva amplifican el problema, liberando grandes cantidades de metano y óxido nitroso a la atmósfera. El cambio climático no discrimina. Afecta a todos los rincones del planeta. Desde los incendios forestales que arrasan miles de hectáreas hasta las inundaciones que destruyen comunidades enteras. Las consecuencias son claras. La naturaleza está luchando y nuestra supervivencia también está en juego. Los ecosistemas están colapsando. Más de 1 millón de especies están en riesgo de extinción debido a la pérdida de hábitats y el cambio de condiciones climáticas. Estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo sin precedentes. Pero no todo está perdido. El cambio comienza con cada uno de nosotros. Pequeñas acciones como reducir el consumo de plástico, optar por transportes sostenibles y plantar árboles pueden marcar la diferencia. El calentamiento global no es un problema del futuro, es una realidad que cada vez más estamos viviendo, como veíamos en la nota que nos ambientaba. Y es que datos como que en el año 2022 fue el 5.º año más cálido del territorio y que el 2023 marcó récords en intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, nos tienen que ir planteando asuntos, incendios forestales en Canadá, pero también grandes inundaciones en Italia, en Pakistán, nos ponen a pensar que cerca de una gran cantidad de personas, más de 3.000 personas, más de 300.000 personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático, lo que representa una pérdida del 20% del Producto Interno Bruto para las economías. Pues bien, es una problemática que cada vez más necesitamos prestar atención, una responsabilidad que nos cabe a todos y precisamente
Para hablar sobre esta problemática nos acompaña Guillermo Penagos, quien es biólogo de la Universidad de Antioquia, quien es doctor en sostenibilidad y docente de nuestra universidad. Nos acompaña igualmente Sergio Lopera Castro, quien es ingeniero en petróleo, doctor en economía aplicada en Francia, igualmente es profesor asociado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Bienvenidos. Sergio, ¿por qué no empezamos con usted un poco? Uno piensa en el cambio climático y dice, bueno, eso es un asunto que parece estar en el imaginario, es querer decir que si le apostamos a eso nuestras economías van a decrecer, vamos a tener problemas. ¿Es una realidad como tal o realmente termina siendo, no es tanto el aporte de nuestros países económicamente o al calentamiento global como para venir a preocuparnos? El primero es las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y en general la visión que tenemos en Occidente de que el agua, el suelo y el aire son fundamentalmente recipientes de basura, y en la lógica de desarrollo que hemos tenido nos hemos dedicado a pensar que podemos tirar todos los residuos sin analizar la importancia de preservar suelo, agua y aire, ¿no? Y el segundo elemento es una idea que tiene la economía y que ha gobernado la lógica económica, y es la idea de que vivimos en un mundo con recursos infinitos y que podemos crecer infinitamente, ¿cierto? Y a partir de allí se construyó una lógica que llamamos de desarrollo que propone crecer indefinidamente. Entonces esos dos elementos convergen en poner a la humanidad hoy ante una situación que se evidenció desde trabajos que se empezaron a publicar desde 1960 y 70, pero que todavía no hemos incorporado en los planes de estudio porque somos un poco tardíos en las lógicas de construir conciencia y conocimiento. Entonces, ya el problema ha tenido tal grado de agudeza que ya empezamos a mirar los problemas, pero cuando empezamos a ver las consecuencias mucho más claras. Lo paradójico, y eso es lo más triste, es que las soluciones que deberían venir de parte de la sociedad y de parte de la conciencia humana, que replanteen la forma como habitamos el mundo, terminan siendo botín de políticos que usan eso para hacer sus proyectos políticos, yo diría de forma muy utilitaria y de forma muy oportunista. Y se hacen elegir con agendas verdes que realmente no les importan y que realmente no llegan siquiera a plantear soluciones de problemas. Entonces, yo quiero plantear el punto de vista mío desde allí, es de que si nosotros como humanidad, como sociedad, no dejamos de pensar con la lógica que estamos pensando, difícilmente podemos resolver un problema que evidentemente tenemos y que es bastante complejo. Cuando uno piensa en un momento determinado, Guillermo, que vamos a pasos acelerados, esto no hay quien lo detenga, porque la sostenibilidad nos dice que podemos negociar, que hay asuntos que se podrían poner como no necesariamente en blanco y negro, ¿cierto? O sea, que allí hay una escala en la que podríamos estar, la sostenibilidad como que nos vuelve esperanzados, pero cuando vemos todos estos cambios tan acelerados, el calentamiento cada vez más, cuando se pensaba esas propuestas que para el año 2050 el calentamiento no superara el 1.5, pero ya hay alertas al respecto. ¿Hay motivos para sentir esperanza o allí qué llamado se podría hacer? Bueno, pues es, digamos, un poco difícil en este momento tener esperanzas con respecto a que podamos prevenir algunas situaciones que pueden ser catastróficas incluso para la humanidad con las condiciones actuales. En el año 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se había puesto una meta inicial de impedir que llegáramos a 2 grados centígrados de aumento en la temperatura global. En este momento, pues las tendencias lo que nos muestran es que vamos superando el 1.5, que fue la meta que se replanteó posterior al Acuerdo de París. Lo más probable es que lleguemos a superar los 2 grados centígrados de aquí al 2050, 2060. Entonces, digamos que en ese sentido uno podría decir, vamos por mal camino. Si se mira
cuáles son las rutas que se han tenido en relación con lo que se planteó en las metas del Acuerdo de París, lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs. Pues allí hay unas ambiciones que no se han cumplido desafortunadamente. Hay un gap, un espacio grande entre lo que se prometió en ese momento y lo que efectivamente se está haciendo. Entonces, todo va sonando bastante mal. Algunos de los datos que se daban al principio en la nota, algunos de los datos que mencionaste, también nos muestran un panorama oscuro. Recordamos también con acontecimientos recientes, los incendios forestales de Chile del año pasado, lo que también se presentó en el sector de Los Ángeles, en Estados Unidos este año. Entonces parece que todo el panorama fuera bastante oscuro. Sin embargo, hay cosas que sí están sucediendo. Por ejemplo, pues a pesar de que no hay una claridad acerca de que estemos disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, sí se está desacelerando ese consumo de combustibles fósiles. Hay unas proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía que muestran que tal vez este año, 2025, alcancemos el pico en el consumo de carbón y que a partir de este año comience a disminuir la demanda de este combustible. Es probable que para el año 2030 podamos estar presentando un pico en el consumo de petróleo también. Se pensaba que el pico de petróleo iba a llegar en algún momento más por la oferta que por la demanda, pero parece que se puede llegar a dar por la demanda. Entonces, digamos que hay ciertos datos que pueden ser esperanzadores. Se sigue invirtiendo en la exploración en combustibles fósiles, pero también la Agencia Internacional de la Energía nos dice que en 2023 y 2024 fueron mayores las inversiones que se hicieron en energías renovables que las que se están haciendo en exploración de combustibles fósiles. Entonces, no vamos a la velocidad que quisiéramos para prevenir, digamos, como los más grandes problemas relacionados con el cambio climático. Sin embargo, hay algunas tendencias que nos muestran que sí se podría dar un cambio. Desafortunadamente no desde el lado de las políticas, como lo decía el profesor Sergio hace un momento, donde pues lo que nos hemos encontrado es que las políticas a nivel global han sido insuficientes, pero sí a través de las dinámicas del mercado. Por lo menos el crecimiento de las energías renovables durante los últimos años ha hecho que los precios de estas energías disminuyan, que se vuelvan cada vez más competitivos en relación con los combustibles fósiles, y también un nuevo auge que se está dando con respecto a la energía nuclear como otro potencial sustituto de los combustibles fósiles. Podrían mostrarnos otro camino. Esto, digamos que podría llevarnos en un camino de transición energética. Sin embargo, no nos da una solución a las problemáticas que nos señalaba el profesor Sergio acerca de cuál es nuestra visión del mundo, y creo que ahí sí tendríamos todavía que trabajar bastante más pensando en que puede ser que hagamos una transición energética, pero si no cambiamos esta visión de que el medio ambiente es un recipiente de residuos básicamente, y que podemos seguir creciendo infinitamente en un planeta con recursos finitos, pues puede ser que estas tendencias que se están dando en este momento sean insuficientes. Tendencias insuficientes, quizá el hecho de que cada vez más nos estemos acercando a efectos devastadores. Pues bien, en la siguiente nota, Carlos Hincapié, docente e investigador de ingeniería de nuestra universidad, nos va a compartir un poco esas zonas más afectadas por el cambio climático, para que en el siguiente segmento pensemos también de alguna manera el impacto que va teniendo no solo en este planeta, sino también en la condición y calidad de vida del ser humano. La nota que les ofrecemos a continuación. Las regiones que han sufrido más por cambio climático, yo creo que son las regiones tropicales, aunque los efectos los hemos visto en todo el mundo. Los incendios que han ocurrido en California, nevadas en lugares pues, donde no habían ocurrido, sequías, pero sufren más los países pobres. ¿Por qué sufren más los países pobres? Porque son más vulnerables, tienen menos capacidad de respuesta. La gente depende más, por ejemplo, de la agricultura, la economía es más débil, y entonces estos fenómenos afectan mucho más fuertemente a las poblaciones de los países pobres. Ahora se habla como de una cuarta fase en cambio climático, que es como una desesperanza.
las personas están teniendo como un pensamiento muy negativo hacia el cambio climático. O sea, primero empezamos no creyendo, luego pensando que no era algo de los seres humanos y ahora estamos pensando que no vamos a poder hacer nada. Yo creo que sí se han hecho cosas, todavía hay que hacer más cosas. Y digo lo de la desesperanza porque cuando uno cae en la desesperanza cae en la inacción, ¿cierto? Entonces uno ya no hace como nada porque ya no hay nada que hacer, diría uno, ¿cierto? Entonces, sí hay esfuerzos que han tenido resultado. Hay países que están descarbonizando sus economías y aún así están logrando tener un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Pero hay un esfuerzo muy grande, por ejemplo, de las empresas privadas. En muchos países las empresas privadas están tratando de hacer las cosas mejor, de producir energía de manera diferente, de cuidar su huella de carbono. Acá todos tenemos que poner nuestro aporte porque la suma de todos esos esfuerzos tienen que rendir fruto y sobre todo presionar a la opinión pública y presionar a las empresas, presionar a los gobiernos para que se generen las políticas. Yo creo que ese es el paso más grande que tienen que hacer los seres humanos como del común. Y la otra gran parte es lo que hacemos nosotros, la educación, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte que hace una universidad como la UPB? Y es a través de la educación, a través de explicarle a las personas qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen y para que podamos o adaptarnos o contribuir a la mitigación de todas las causas de ese cambio climático. El efecto del cambio climático en nuestra sociedad, el impacto cada vez más devastador, incluso en una región como Latinoamérica a ritmos acelerados. El hecho de que países como México ya no se produzca en las dimensiones que se producía una fruta como el mango, por ejemplo, o que en Argentina escasee el agua como está escaseando, solo por hablar de Latinoamérica, y eso lleve a que cada vez más tengamos que pensar en preocuparnos. Es decir, pero si el prefijo nos le dice es ocuparnos anticipadamente de y adaptarnos. Sergio, uno podría adaptarse a eso. Es que pongamos un panorama. Pensemos en países como los nuestros cuyas economías dependen de precisamente el petróleo, el carbón y todo eso. Economías que cada vez más vemos esa transición. Si la queremos hacer de manera acelerada, pues tendríamos que buscar recursos desde otra línea, desde el punto de vista de la economía. Y usted como un experto en ese campo, ¿qué podríamos qué presentar allí en términos de panorama y si es posible una transición sin una afectación económica que prácticamente nos ponga al borde de no desarrollar programas sociales precisamente por situaciones de este tipo? Colombia no necesita transición energética y eso puede sonar un poco sacrílego, pero Colombia lo que necesita es expansión energética de baja huella de carbono, porque para Colombia poder construir un modelo de desarrollo que permita unos niveles de industrialización para sacar gente de la pobreza, tiene que crecer 7, 8 o 10 veces el tamaño de la capacidad energética actual. Entonces no se trata de cambiar en el 10% que apenas tenemos de lo que necesitamos, sino de crecer con baja huella de carbono. El segundo punto es que Colombia no es un país dependiente del petróleo ni del carbón. El petróleo y el carbón representan juntos entre el 5 y el 7% del PIB. El primer producto de exportación de Colombia es el petróleo, pero las exportaciones nuestras son bastante bajas. Nosotros apenas exportamos entre el 10 y el 12% del PIB. Es decir, el 88 al 90% del PIB, que es la riqueza que construimos, se construye dentro del país y se construye en pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí viene otro paradigma. En Colombia realmente, si nosotros queremos apostarle a un recurso estratégico para construir un futuro mejor, ese recurso estratégico se llama talento humano y se llama innovación, y se llama innovación para todos los niveles. Y este país, con el presidente Santos en el 2010, planteó la innovación como una locomotora, pero realmente cuando el país podía empezar a hablar de esto, eso no terminó de concretarse, y lo paradójico, este país es un país con mucha riqueza y mucho potencial.
en donde hoy, por ejemplo, las exportaciones de Colombia son bastante diversas. Nosotros exportamos un 50% de productos que son manufacturados y otro 50% de productos que llamaríamos primarios, entre los cuales está petróleo, carbón, café incluso. Y eso hace que nosotros estemos casi que a puertas de construir una estrategia muy propia de desarrollo, pero necesitamos, y ese es, digamos, el gran dilema en el que estamos, ser capaz de permear los espacios de decisión política en los cuales hay gran expectativa, pero que esos espacios de decisión política no han sido capaces de proponerle a este país unas estrategias de desarrollo adecuadas y adaptadas a esto, lo cual hace que terminemos en manos de personajes que nos están vendiendo espejitos y nos están proponiendo, ahora sí vamos a traer un cambio real, y realmente usamos la gente, usamos los conflictos, usamos las problemáticas locales, usamos la violencia, pero al final el gran potencial y toda la gente, el 99% de la gente que está todos los días levantándose a trabajar, a pensar, a construir país, a esa gente no le estamos llegando y no le estamos proponiendo. Y creo que ahí reside el punto. Entonces, yo creo que Colombia es un país con muchísimo potencial y creo que hemos avanzado mucho. Nosotros en el año 70 dependíamos de un producto que era el café. Hoy ya el café representa el orden del 1% de las exportaciones y todavía nos llaman país cafetero, nos llaman los cafeteros todavía. Entonces, yo creo que allí, yo soy optimista, yo creo que hay rutas y yo creo que la juventud es una juventud con otra visión que yo creo que está buscando alternativas, y nuestro nivel de formación académico y nuestra educación es de muy buen nivel. Cuando un estudiante nuestro va al exterior a cualquier universidad, en intercambios que hacemos, se da cuenta que estamos al nivel de los países europeos y americanos a nivel de formación de pregrado, incluso de maestría, incluso de doctorado. Entonces tenemos que sacudir de la cabeza esa mentalidad de que somos subdesarrollados y que no podemos, y empezar a mirar todo lo que podemos, dejar de pensar en que la solución va a venir de afuera y construirla nosotros desde adentro. Y creo que eso incluye pensar, adaptarnos a lo que viene, un cambio climático que nos va a poner el problema de abastecimiento de agua y la generación de energía eléctrica que depende de la hidráulica en peligro. Entonces tenemos que pensar alternativas, tenemos que pensar cómo repensamos la estructura arquitectónica en los diferentes pisos térmicos para pensar cómo adaptamos la vida. El problema de las catástrofes, que aquí cada tanto hay unas lluvias fuertes y siempre hay derrumbes y siempre hay desastres, y uno dice, entonces, ¿qué está haciendo la Unidad General de Desastres fuera de servirle a los políticos para sacar plata, para hacer campaña? O sea, uno pregunta, ¿qué está haciendo esa unidad? Y la creamos para eso. Tenemos problemas de soluciones energéticas y uno dice, ¿qué hace la unidad de planeación que la creamos en el 90 para que planee? Entonces yo creo que la sociedad tiene que buscar la manera de ser más exigente con los que ponemos a manejar el avión para que lo conduzcan bien. Y ahí yo creo que es el reclamo fuerte que tenemos que hacer como sociedad, y desde la universidad, desde la academia, tenemos que ser muy enfáticos en un pensamiento enfocado a la búsqueda de soluciones, más que a la búsqueda de problemas para buscar propósitos específicos. Uno escucha al profesor Sergio, inmediatamente uno dice, claro, da la impresión no, lo vemos a diario, cada política está dada de la mano del gobernante de turno. Entonces, si cada 4 años cambiamos de gobernante y cambiamos de quienes legislen, las legislaciones a veces también van como al vaivén. ¿Cómo está nuestro país en términos de legislación? ¿Cómo sentir que efectivamente desde su punto de vista, con toda su formación académica, podríamos pensar en una legislación, si la hay, o hacia dónde podríamos ir, para que efectivamente esto no dependa del vaivén de quien en un momento determinado llegue al poder, sino que pueda sostenerse en el tiempo a través de legislaciones responsables? Colombia es un país que se ha caracterizado por tener un marco legislativo que siempre ha sido bastante avanzado en términos ambientales. Desde los 70, por ejemplo, con la creación del Código de los Recursos Naturales, Colombia pudo haber sido uno de los primeros países que se montó en las ideas que venían desde la primera cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972. Lo mismo podríamos decir con la Ley 99
del 93 que crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como se le conoce hoy, el Sistema Nacional Ambiental. Y en términos de cambio climático también tenemos un marco normativo supremamente amplio, largo, ancho, con varios desarrollos en documentos COMPES, en documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, de leyes, de decretos. Los desarrollos más recientes a nivel legislativo pues son una ley de cambio climático del año 2018, la ley 1931, y del 2021 la ley de acción climática, la ley 2169, que entre otras cosas pues crean un sistema nacional de gestión de cambio climático, un comité intersectorial de cambio climático, adoptan las disposiciones acordadas globalmente en el Acuerdo de París del 2015, establecen planes sectoriales de cambio climático con metas específicas, establecen también planes territoriales para la gestión del cambio climático y adoptan la contribución nacionalmente determinada que mencionamos ahorita como la hoja de ruta para la gestión del cambio climático en el país. Entonces, estamos muy bien de norma, como en casi todo, en cualquier sector en donde nosotros miremos cómo estamos a nivel de norma, no, estamos bien. El problema está en el vacío que hay entre las normas que tenemos y cómo se cumplen. En el caso del marco normativo de cambio climático, pues se necesitarían recursos para poder cumplir con la contribución nacionalmente determinada, con las metas que están establecidas ahí, con las metas que están establecidas en los planes sectoriales y en los planes territoriales de cambio climático. Es el gran problema de la política pública en nuestro país. Somos muy buenos formuladores de política pública, somos muy buenos diagnosticadores de problemáticas, como lo decía el profesor Sergio ahora, pero luego tenemos grandes problemas para materializar, para implementar, para desarrollar soluciones. Y yo quisiera retomar algo que dijo el profesor Sergio, porque lo planteo constantemente en mis clases, y es que un país que no invierte en ciencia, en tecnología, en innovación, que no desarrolla su recurso humano, va a tener todo tipo de problemas en cualquier campo en el que estemos hablando, llámese cambio climático o cualquier otro. Entonces realmente estoy de acuerdo en que tendríamos que ser mucho más claros en a qué es a lo que le queremos apostar. Si queremos seguir siendo un país o cafetero, o bananero, o petrolero, o si queremos ser un país que diversifique su economía, que genere una noción de desarrollo que no es simplemente el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino la satisfacción de las necesidades básicas para toda la población, que esa es, digamos, la noción de desarrollo a la que deberíamos apuntar, pues entonces tendríamos que pensar en un modelo de desarrollo que esté basado en la gente. Lo que decía el profesor, y de hecho ni siquiera solamente se cumple para Colombia, la mayor parte de la economía de muchos países del mundo está realmente en la pequeña y en la mediana empresa. Y es allí en donde están las innovaciones y es allí en donde está la generación de empleo también. Así que pienso que definitivamente tendríamos que apuntarle mucho más fuerte al fortalecimiento del talento humano, a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, a la expansión de las capacidades de las universidades, de la educación en general, pero particularmente de las universidades, y creo que justamente lo que estamos viendo en este momento en el país es una crisis de la universidad, particularmente de la universidad pública, y definitivamente pues esas no son condiciones bajo las cuales podemos afrontar los retos que se nos están presentando en este momento. Hay cosas que van como en el ADN de cualquier ser humano, pero también, y nosotros desde la academia, por supuesto, estamos en un espacio universitario, pero también cada uno de ustedes en sus diferentes aulas de clase, en sus diferentes escenarios académicos. Sergio, profe Sergio, ¿cómo ir planteando esa serie de generar conciencia, de movilización, para que se involucre activamente en situaciones de esto, para que no todo se nos vuelva paisaje? Es decir, estamos en intensas lluvias en Antioquia, en la zona andina, en Bogotá, en Cundinamarca,
pero regiones cercanas como un departamento de Bolívar en una sequía extrema, países cada vez más con grandes problemáticas y quizás nos habituamos a que sí, eso pasa, es que ese es el mundo en el que estamos. Ese tipo de conciencia desde la academia, ¿cómo considera usted que lo podemos ir fortaleciendo? Mira, yo creo que el mundo va a cambiar y está cambiando muy rápido. Y si nos descuidamos, las universidades van a dejar de ser viables en 20, 30 años, si no es antes. Porque el mundo está a unas dinámicas donde ya la formación académica no necesariamente es la demanda de las empresas generadoras que funcionan en la economía. Entonces, las universidades tienen que cambiar el chip y tenemos que entender que nosotros como sociedad tenemos que cambiar el chip. Parte del cambio pasa por 3 elementos: un cambio en lo político, un cambio en lo social y un cambio en lo institucional. Institucionalmente hay que fortalecer la institucionalidad. Es decir, un país que no tiene institucionalidad fuerte no tiene capacidad de hacer políticas, de trazar estrategias, de regular la vida de la gente. Yo creo que este país ha evolucionado mucho y ya no tiene un sistema bipartidista, entonces los partidos tienen que encontrar su centro de gravedad para proponerle a la sociedad sus iniciativas y por ahí tienen que entrar a proponerle a una juventud cada día más escéptica qué les pueden plantear. Y lo tercero son que las iniciativas sociales tienen que estar más enfocadas en las soluciones que en los problemas. Es decir, no se trata de organizar comunidades alrededor de un problema, sino alrededor de estrategias, por ejemplo, de soluciones. Entonces yo creo que allí es donde está, digamos, el juego que como sociedad tenemos que pensar y creo que, por ejemplo, y eso es un punto que es bueno tenerlo en cuenta, la idea que tenemos de universidad pública hoy está completamente desfasada de lo que realmente es la educación pública. La educación pública es financiada hoy más o menos en la mitad del presupuesto por el gobierno nacional. El otro 25% se consigue con recursos propios. Luego, si vamos a la práctica, solamente el 25% de la educación total del país es pública. Pero el problema no es si es pública o es privada. La pregunta es cómo esa educación está formando mejores ciudadanos y está formando una sociedad distinta, que creo que es la pregunta más pertinente. Y qué función está cumpliendo el Estado y la sociedad en ese proceso. Entonces, yo creo que allí las acciones que tenemos que hacer es que se nos viene un mundo en donde tenemos que tener una nueva pedagogía. Para mí, si me preguntas cuál es el gran cambio, el cambio es en la pedagogía. Una pedagogía en la cual entendamos que ya el conocimiento no se imparte en una dirección, sino que el conocimiento es un asunto que se construye en unas dinámicas donde llega demasiada información y hay que ser capaz de enseñar al estudiante de que aprenda a limpiar la información que trae ruido y a enfocarse en los conceptos y a entender lo básico que le permita construir un criterio propio. Hacer lo que Kant llama ser mayor de edad, o sea, ser mayor de edad en el sentido kantiano, y es tener capacidad de discernimiento propio y de criterio propio. Entonces creo que ahí es donde está el énfasis fuerte para pensar una estrategia que permita avanzar y ampliar en cobertura. En ese ejercicio académico, Guillermo, ¿qué ha venido identificando usted en sus espacios de doctorado, de maestría, del mismo pregrado, acerca de cómo interpretan, de cómo apropian todos esos temas de sostenibilidad ambiental, de apuestas ambientales que realmente cada vez más nos ayudan al cuidado de esta casa común por parte de los estudiantes? ¿Cómo siente usted eso para que podamos decir, bueno, es que estamos ante algo? Usted en el primer segmento decía, puede haber esperanza, pero si seguimos como vamos, quién sabe. Bueno, pues yo creo que hay que considerar esa pregunta en relación con los diferentes niveles de la educación a los que le estamos apuntando, porque pues, programas orientados hacia temas relacionados con sostenibilidad empiezan a expandirse cada vez más a nivel de posgrado. De hecho, pues, por ejemplo, la UPB tiene un programa de maestría en sostenibilidad que en este momento está matriculando 60, 80 estudiantes por semestre.
Es decir, es un programa de posgrado que está abriendo 2 cohortes por año, que es una cosa pues, excepcional para los programas de posgrado. Y esto, por supuesto, es bastante positivo. Por un lado, porque como es un programa virtual, pues ha abierto una enorme posibilidad para la participación de estudiantes de las regiones y no solamente de Medellín o en general del área metropolitana o de las grandes ciudades. También ha venido incorporando cada vez más personas que vienen de diferentes sectores, por ejemplo, sectores que hasta hace poco podríamos considerar como muy alejados de los discursos asociados con la sostenibilidad, como lo es el sector minero. Pues cada vez esta maestría tiene más estudiantes que vienen de este sector. La manera en la que se plantea la educación en este nivel hace que sea, digamos, mucho más fácil llevarla hasta un nivel aplicado. Normalmente los estudiantes de posgrado son personas que están trabajando, que ya tienen, digamos, una cierta trayectoria profesional y que es fácil llevarlos a que puedan orientar conceptos y metodologías que pueden ser muy generales y aterrizarlas en su campo de trabajo. Entonces, digamos que en ese sentido, con la oferta que se puede estar dando en este momento a nivel de posgrado, se podría decir que hay, digamos, una tendencia bastante positiva. Sin embargo, a nivel de pregrado sí me parece que estamos todavía bastante quedados, que la actualización de los currículos en temas relacionados con sostenibilidad es bastante lenta, que nos hemos mantenido en una visión que todavía está muy concentrada en el exceso de especificidad y que no nos permite conversar entre nosotros. Entonces, lo que uno ve son estudiantes que salen formados en ingeniería, que no son capaces de entender lo que dice un arquitecto, o profesionales de ciencias naturales que no son capaces de comunicarse con profesionales que están formados en ciencias sociales. Creo que en el nivel de pregrado nos falta mucha transversalización, es decir, no sería algo que se solucionaría introduciendo cursos de sostenibilidad en los programas de pregrado. Tendríamos que tener una formación mucho más transversal que nos permita entender que todos estos retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otra cantidad de retos que estamos enfrentando en este momento a escala global son transversales a todas las áreas del conocimiento y que tendríamos que ser capaces de dialogar entre nosotros. Creo que un ejemplo interesante acerca de cómo se podría abordar esto es la manera en la que operan en este momento los proyectos de investigación en la Unión Europea, en donde normalmente la financiación para los proyectos de investigación no se entrega directamente solo a entidades académicas, es decir, no solo pueden participar universidades, siempre tiene que estar involucrada la empresa privada y otro tipo de organizaciones, incluyendo comunidades que puedan estar afectadas por determinadas problemáticas y bajo proyectos que estén orientados a soluciones, como lo plantea el profesor Sergio. Entonces, en esta medida no solamente hay un diálogo entre diferentes áreas de conocimiento, sino que incluso hay un diálogo de saberes entre diferentes perspectivas frente a las diferentes temáticas. Y creo que ejercicios como esos sería muy importante que pudiéramos empezarlos a desarrollar desde los niveles de pregrado, que pudiéramos establecer espacios de diálogo y de conversación entre diferentes áreas de conocimiento y que la formación de los estudiantes no consista únicamente en la profundidad y en la especificidad, sino también en la transversalidad y en la posibilidad de establecer diálogos con otras áreas de conocimiento, con otras áreas del saber, porque pues, estos problemas que estamos enfrentando en este momento son multidimensionales y no se podrían resolver únicamente desde un punto de vista. Creo que ese sería un factor clave. Ser transversales, la interdisciplinariedad, el crear conciencia de un fenómeno que realmente nos tiene que poner en alerta, en estado de alerta, el saber todas las potencialidades que tenemos, el saber toda la riqueza natural que nos rodea y cómo aprovecharla de la mejor manera es un asunto también de responsabilidad de cada uno. Pues bien, el cambio climático, sus efectos, sus consecuencias, una problemática que cada vez más va en avance, el tema
que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A Guillermo, muchísimas gracias. A usted, Sergio, también, porque si hay una conclusión importante es esta. Por supuesto, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.